Saludos, hermanos Juan Álvarez, desde aquí el País Vasco. Le doy gracias a Dios que en esta ocasión tengo el privilegio de tener a mi querido hermano Dani Ortiz, que nos ha concedido este tiempo para tener esta entrevista. Hermano Dani, muchas gracias por su tiempo. Gracias, hermano Juan. El honor es para mí y agradezco mucho esta oportunidad. Espero ser de bendición. Gracias, hermano Dani. En lo personal tengo un gran respeto, admiración por su amor y su apoyo a la obra misionera. De hecho, Dios puso en mi corazón este tema pensando en usted, porque creo yo que en ese sentido usted y su iglesia son ejemplares en el tema que quiero que toquemos en esta entrevista, y el tema es cómo una iglesia puede ser de impacto a la obra misionera. Y antes de entrar en lo que son las preguntas en sí de la entrevista, me gustaría preguntarle dos cosas que suelo preguntar a cada pastor que estoy entrevistando. La primera es, ¿cómo ve usted el avance de la obra misionera en el mundo hispano? Bueno, en mi opinión, ¿verdad? Y yo sé que hay otros que pueden dar mejor respuesta que yo, son más sabios que yo. Am, yo he estado más envuelto en la obra misionera directamente en los últimos 16 años que llevo de pastor aquí en la Iglesia Bautista Fundamental de Lewisville, Texas. Yo estuve de pastor hispano por casi 10 años en el pueblo de Longview, aquí en el estado de Texas, bajo el ministerio del Templo Bautista de Longview en aquel tiempo. Ahora la iglesia se llama Iglesia Bautista Emanuel, pastoreada por el pastor Bob Gray Jr., pero cuando su papá estaba ahí, yo estaba de pastor hispano y tenía contacto con el campo misionero, pero muy poco, muy limitado, simplemente porque yo no era el pastor de la iglesia, no tenía control, ¿verdad?, de tener más contacto con los misioneros y eso. Pero llegando aquí a Lewisville, después de unos 3 o 4 años de estar de pastor aquí, comenzaron a venir las oportunidades de yo poder viajar, predicar en otros lugares, y ahí fue cuando yo me di cuenta si en ese momento la obra misionera estaba comenzando a tener avance, o tal vez ya lo tenía antes, pero yo no me había dado cuenta, pero me di cuenta en ese momento y desde ese entonces que el mundo hispano está siendo alcanzado, o sea, el mundo está siendo alcanzado mucho por la obra misionera hispana. En los últimos años ha habido una explosión de misioneros, pero mayormente son hispanos. Y digo esto en comparación a Estados Unidos, simplemente porque en Estados Unidos el avance misionero ha disminuido, el llamado a misioneros ha disminuido, la respuesta al llamado misionero ha disminuido. Y como que ya no ha habido una pasión, una visión por alcanzar el mundo. Pueden contar las iglesias que tienen esa visión en una mano, 2 manos. Me he dado cuenta de que a través de muchos siervos de iglesias en México, Centroamérica, Suramérica, son los que literalmente están saliendo a otros lugares. Entonces yo creo que se puede hacer más, claro, siempre se puede hacer más, pero el avance es excepcional. Yo creo que Dios nos ha dado a nosotros este tiempo. Yo creo que Dios ¿verdad?, ha sido muy, nos ha dado el privilegio, ha sido muy clemente y lleno de gracia en darnos a nosotros la oportunidad de poder alcanzar el mundo con el evangelio, porque obviamente el mundo latino siempre ha tenido el trasfondo católico y siempre ha sido
considerado como parte de la obra misionera. Años atrás eran al mundo hispano que estaban viniendo para alcanzar a los hispanos, porque estaban todos bajo la ceguera espiritual del catolicismo. Pero en los últimos 20 años, tal vez 25 años, que el evangelio ha explotado en el mundo hispano. Yo creo que la visión ha aumentado al extento de que son los hispanos los que están enviando muchos misioneros hoy día a diferentes lugares. Amén. Wow, hermano Dani. La verdad es que como hispanos tenemos una deuda. Hemos recibido del pueblo norteamericano. Han dado a sus hijos y se han dado en familias, en recursos para ir a nuestros pueblos hispanos, a llevarnos el evangelio. Así que hace unos años escuché algo en una iglesia norteamericana y el pastor decía que si el Señor tardaba unos años en venir, él pensaba que la estafeta o la antorcha en cuanto a misioneros que iban a ir al mundo iba a estar en las manos de dos naciones. Una de ellas era México y habló también de Filipinas. Entonces es muy interesante pues, pensar en ello, que Dios nos está dando esta oportunidad. Esto me lleva a la siguiente pregunta y es, ¿qué cosas cree que podemos hacer para mejorar nuestra labor como hispanos en la obra misionera? Bueno, primeramente, yo creo que la responsabilidad misionera es para cada iglesia local. La comisión fue dada a la iglesia de ir y predicar el evangelio a toda criatura, de llevar el evangelio a todas las naciones y hacer discípulos. Y obviamente, pues, antes de Cristo irse, él también dijo que seremos testigos en Jerusalén, que es nuestro alcance inmediato, Samaria y Judea, que son esos pueblos adyacentes, y obviamente hasta los confines de la tierra. Claro, no todo el mundo puede ir, pero todo el mundo debe estar dispuesto a ir. Y no todo el mundo puede ir, pero podemos hacer nuestra parte en enviar. En Romanos la Biblia es clara: cómo podrán creer si no hay quien les predique, y cómo predicarán si no hay quien los envíe. Entonces, ahí está el acto de hacer por la obra misionera financieramente el envío. Cada iglesia debe de tener parte, ya sea en enviar misioneros de su iglesia, que salgan de su iglesia, o apoyar a misioneros que vienen a presentar la obra para ir a otro lugar. Pero todo comienza con el liderazgo. Personalmente yo creo que el pastor tiene que tener una visión túnel, una visión que bien específica. Tiene que saber exactamente lo que la Biblia enseña acerca de misiones, la filosofía bíblica, la doctrina bíblica. Te digo esto porque hay pastores que no creen en promesas de fe. Ellos no creen en ese concepto. Obviamente, tú miras sus ministerios y no tienen mucho alcance misionero. Pueden ser iglesias grandes, iglesias que tienen gran membresía y han alcanzado a su ciudad y todo, pero el alcance más allá no lo tienen. Tendrán poco, parcial, pero pudieran hacer más. Y yo creo que si el pastor se instruye bien, se endoctrina bien en cuanto a misiones y transfiere esa visión a su gente, yo creo que por más pequeña que la iglesia pueda ser, en realidad no tiene nada que ver el tamaño. Yo creo que Dios es el que toma ese impacto y lo multiplica. Hace que la iglesia llegue a unos alcances inexplicables. Entonces yo creo que debe de comenzar con el pastor. Y el pastor de la iglesia debe de
transferir esa visión a su gente, no solamente a que amen la obra misionera, pero que amen al misionero y a su familia. Y el amor, uno puede dar sin amar, pero uno no puede amar sin dar. El amor es lo que nos provoca a dar, a hacer, a sacrificar por la otra persona, por la necesidad. Obviamente también el pastor debe de indoctrinar a su gente a administrar bien lo material con el enfoque en lo celestial, buscando primeramente el reino de Dios, su justicia, para que Dios añada las cosas de aquí. Entonces, toma tiempo, mucha oración, mucha enseñanza, pero yo creo que si todas las iglesias locales, pequeñas, grandes, tuvieran esa visión túnel del campo misionero, el cielo sería el límite de lo que pudiéramos hacer. Oh, hermano Dani. Bueno, gracias. La verdad es que hay dos cosas que quisiera resaltar en lo que usted nos ha dicho. Primeramente, hubo un hombre que fue la influencia en mi vida y en la vida, me atrevo a decir, de miles de personas en México, y su influencia todavía estamos viéndola, y es el hermano Mike Patterson. Él fue mi padre espiritual, lo es, todavía está con nosotros. Y yo recuerdo cada culto hablaba de misiones. Cuando llegaba la hora de dar, él era el primero que ponía el ejemplo. Y la Iglesia Bautista Monteavarim es una iglesia que hasta ahora ama la obra misionera. Y como usted dijo, el liderazgo, ¿verdad? La influencia del pastor. Y la segunda cosa es todo lo que ha dicho acerca de la iglesia y la filosofía. Una vez más, el líder es el que está detrás de ello. Y por eso yo pensé en usted para esta entrevista. Entonces voy a ir a la primera pregunta, porque lo que usted ha dicho, pues nos deja ver claramente cómo no solamente es algo que usted dice, sino que usted practica en su ministerio. Entonces, la primera pregunta es, usted tiene, para mí, en lo personal, porque lo he visto, una de las iglesias mejor organizadas en cuanto a cómo tratar y ayudar a la obra misionera y a los misioneros. Y esto la verdad es que me ha impactado a mí y estoy seguro a cada misionero que ha pasado por su iglesia. ¿Qué consejos podría dar a una iglesia para que esté mejor preparada y así ser de impacto a la obra misionera? Bueno, primeramente, ¿verdad? Pues como ya he dicho, reitero, el pastor tiene que ser el que tome la rienda y debe ser el que tiene la visión para poder transferirla. Uno no puede dar lo que uno no tiene, entonces el pastor tiene que, sin perder el enfoque de su llamado como pastor, tiene que entender cuál es su responsabilidad en cuanto a las almas perdidas en el mundo entero. Entonces, yo nada más puedo decirte cómo es que yo he vivido estos 16 años, lo que yo he practicado. Primeramente, yo no veo a los misioneros como alguien que nos necesitan a nosotros. Yo veo a los misioneros como alguien a quien nosotros necesitamos. La gran comisión fue dada a la iglesia local y es mi responsabilidad que almas sean salvas en todos los países del mundo. Claro, nosotros no podemos ir a España, pero podemos enviarte a ti, apoyarte para que tú estés ahí en España representándonos y ganando almas en España, el País Vasco. Puedo decir lo mismo con el país de Tailandia, Australia, China, Italia,
y todos los países de Centroamérica, Suramérica y aún México. Entonces, lo primero que yo creo que el pastor tiene que entender es que él tiene que enseñarle a su iglesia la responsabilidad financiera y la responsabilidad ministerial, o sea, eclesiástica que tenemos de alcanzar las almas al mundo entero. O vamos o damos, una de dos. Entonces, lo primero que yo creo que una iglesia debe hacer y el pastor debe hacer, yo les recomiendo esto porque lo he practicado desde que llegué aquí. Yo creo que la iglesia local debe dar del diezmo, así como los levitas que recibían el diezmo del pueblo porque la herencia de ellos era el Señor. Los levitas tenían que también dar el diezmo de ese diezmo para los extranjeros, los pobres, las viudas, ¿verdad? Y por lo menos en nuestra iglesia, nosotros desde que yo llegué, establecí en el presupuesto de la iglesia que cuando los diezmos son contados, las ofrendas, eso que entra en el diezmo, ¿verdad? Que es especificado para la iglesia local, entonces de ese diezmo se saca el 10% y se pone en el fondo de misiones. Yo creo que Dios, viendo eso, abre las ventanas de los cielos, porque Dios dice traer el diezmo y probarme. Y a Dios no le molesta que lo probemos, siempre y cuando no lo tentemos. Entonces, Dios ha hecho maravillas en nuestra iglesia. Por nuestra iglesia ha pasado miles y miles y miles de dólares, cientos de miles de dólares. Hemos sido un canal, porque Dios sabe que no lo retenemos. Claro, tenemos nuestros ahorros, tenemos nuestros gastos. Estamos ahorrando para un edificio. Y yo no estoy en contra de que una iglesia ahorre todo lo que pueda para poder tener un edificio. Pero me temo que a veces nos enfocamos tanto en el edificio que no podemos hacer la obra misionera. Cuando todo acabe, no va a importar el edificio, no va a importar cuán lujoso, cuánto teníamos en cuanto a bancas, sillas. Yo no estoy diciendo que no sea importante, pero hay que tener un equilibrio. Entonces yo creo que la iglesia primeramente debe de tener un presupuesto, que no solamente las promesas de fe entran ahí, pero que la iglesia da el diezmo, del diezmo para el campo misionero. Eso hace que cuando misioneros vengan a visitar la iglesia, no hay necesidad de recoger una ofrenda a menos que Dios lo ponga en el corazón del pastor. Misioneros pasan por nuestra iglesia, ya nosotros tenemos de ese dinero del diezmo, tenemos la ofrenda, el gasto del hotel, comidas, y no tenemos que estar recogiendo ofrenda a cada rato que viene un misionero encima de las ofrendas que ya damos. O sea, no hay nada de malo con eso, simplemente que eso Dios nos ha provisto para poder hacer eso sin ningún problema. Otra cosa es que en mi iglesia todos los años, en el mes de enero, yo tengo el mes de mayordomía. Y el mes de mayordomía lo hacemos en enero para el principio del año porque yo quiero enseñarle a la iglesia a comenzar bien. Y enseñamos escuelas dominicales que tienen que ver con el tema de las finanzas y la iglesia, la obra de Dios. Y los mensajes del domingo en la noche yo los concentro en las finanzas con el enfoque en misiones, porque el dinero es sucio por naturaleza. El amor al dinero es raíz a los males, pero de la única manera que Dios santifica el dinero es invirtiéndolo en cosas espirituales. Entonces, el pastor tiene que tener una filosofía definida en cuanto a finanzas. Él personalmente debe apoyar la obra misionera, debe dar el ejemplo. Él debe de tener un corazón por el campo misionero y enseñar a la iglesia a dar el diezmo del diezmo. Tengan para el presupuesto, no. Cuando yo comencé aquí, la iglesia no me podía pagar. Cuando a mí me aceptaron de pastor y yo los acepté a ellos, yo no sabía ni cuánto me iban a pagar. Cuando los diáconos finalmente me dijeron, pastor, este es el salario que tenemos, es lo único que podemos pagarle, me di cuenta que no teníamos para poder sostener a mi familia. Entonces yo me tuve que ir a trabajar por los primeros meses.
Pero cuando yo establecí el presupuesto del diezmo, los diáconos me dijeron, pero pastor, ¿cómo vamos a hacer eso si no ni le podemos pagar a usted? Y yo dije, no, no te preocupes, yo entiendo, pero vamos a probar el Señor y Dios va a abrir las ventanas del cielo. Amén. Y Dios ha abierto las ventanas del cielo. Amén. Aún en este tiempo de pandemia, si yo te diría a ti cómo las ofrendas han sido por el cielo, aún sin tener nuestras reuniones, ¿cómo? Yo no sé, por la pura gracia del Señor. Amén. Es algo increíble cómo Dios ha bendecido. Wow. Al punto que hasta he considerado ya no regresar más al servicio y hacerlo todo en línea porque dan más. Pero es Dios el que prueba su palabra, el que la confirma. Entonces, yo creo que una iglesia debe de tener una prioridad en cuanto a financieramente, en cuanto a la iglesia, en cuanto a misiones, y el pastor debe ser el que transfiere esa visión. Tremendo, hermano Dani. O sea que podríamos decir que una parte vital es finanzas sanas, finanzas que glorifiquen a Dios, porque esa es una de las razones por que a veces iglesias no apoyan, Correcto. es porque sus finanzas, perdón por la palabra, pero son un desastre. Exacto. Entonces, creo que esa enseñanza es clave si queremos apoyar la obra misionera. Y como usted ha dicho, ha dado testimonio, me encantó escucharlo, cómo Dios está bendiciendo la iglesia. Bien. Y eso a los hermanos también les fortalece en su fe de ver cómo Dios cumple sus promesas. Así que tremendo. Y quiero añadir, hermano Juan, rapidito, quiero añadir, Adelante. por ejemplo, hay veces que los pastores no pueden ayudar a misioneros que pasan por sus iglesias, porque como dijiste, sus finanzas son un desastre, hay mala administración. No, hay muchas excusas que yo escucho de pastores. Es que, pastor, nuestra iglesia es pobre, no tenemos los recursos que usted tiene. Si tuvieras a los hermanos de mi iglesia, no tienen dónde ni caerse muertos esa gente. Esta gente no son ricos. A mi iglesia no somos ricos. La Biblia dice que en el barbecho del pobre hay mucho pan, no en el barbecho del rico. Así es. Y se pierde por falta de juicio. Y yo creo que si el dinero es algo que Dios usa para probar. Y si nosotros no somos fieles en lo poco, ¿cómo Dios nos va a confiar lo mucho? Así es. Muchas veces es una filosofía completamente invertida. El pastor necesita entender que él necesita ser fiel con lo poco que Dios le ha dado para ver cómo él lo funciona, cómo lo trabaja, lo administra. Y Dios le puede confiar más todavía. Quiero añadir que si algún pastor o siervo que quiera las lecciones dominicales que yo enseño en el mes de enero en mayordomía, material que tengo para ayudar en ese aspecto, que pueden hacerme llegar un correo, un texto, y yo se las hago llegar en confianza. Son para ser de bendición. Amén, hermano Dani. Pues eso sería muy bueno, desde luego. Voy a la siguiente pregunta y dice, muchas veces nos centramos en la idea de que un misionero solo necesita ayuda financiera para poder llevar a cabo su ministerio, su labor. Pero la verdad es que a veces es más importante que la ayuda financiera, pues un consejo a tiempo. ¿Cómo podría un pastor estar más consciente en cuanto a las necesidades emocionales de dirección y guía que tienen los misioneros? Definitivamente el dinero es algo que se necesita para que el misionero y la familia se mantengan. Pero tú y yo sabemos que muchos de los misioneros están en el campo literalmente por fe. Algunos hasta se han ido al campo sin todo el dinero que necesitan, por la determinación de llegar, por la pasión que tienen de alcanzar a esa región con el Evangelio. Y primeramente yo creo que nosotros hemos llegado a tener casi 100 misioneros que apoyamos mensualmente. Yo no tengo una iglesia grande, que unos
250, 300 personas, cuando yo sé que hay otros pastores que tienen iglesias mucho más grandes que nosotros, que las de nosotros. Y obviamente hay hombres de Dios que están más bien ocupados, mucho más que yo. Yo estoy ocupado, viajo, bueno, por ahora no, pero viajo 100,000, 120,000 millas al año en avión. Voy a 45, 46 iglesias al año. Pero aún así, yo trato de mantener contacto personal con todos los misioneros. En algún momento dado, y yo creo que si un pastor está muy ocupado, pues debe de delegar a alguien, a su asistente pastor que está a cargo de misiones, de que se mantenga en contacto con estos siervos en caso de que tengan alguna otra necesidad y le haga referencia al pastor. Pero yo creo que especialmente los misioneros que salen de su iglesia o misioneros que son graduados de su colegio, algo así, que el pastor trate lo más posible de mantener de vez en cuando, oye, ¿cómo estás? Aquí estoy. Sabes que si necesitas algo, déjame un texto. Si no te contesto enseguida, te contesto pronto. Porque si hay algo que el misionero batalla mucho en el campo, es a veces la soledad, el desánimo. Alguien estará pensando en mí. Y al misionero muchas veces se le hace difícil discernir si debe de pedir por ayuda financiera o debe de dejar saber que se siente desanimado. Yo le he hecho saber a los misioneros que apoyamos que mi número de teléfono está disponible a la hora que sea. Y que cuando ellos necesiten hablar, necesiten consejo, necesiten desahogarse, llámenme. Y lo han hecho. Me han dicho, pastor, espero que no piense menos de mí, pero estoy bien desanimado. O la esposa me escribe, pastor, mándele un texto a mi esposo, está un poco decepcionado, desanimado. Creo que necesita oír de usted. Y llamada, 5 minutos, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y si hay algo que puedo hacer, lo hago. Si hay algo que pueda dar, lo doy. Pero siempre podemos orar juntos, aún hasta hacer chistes y reírnos un rato. La risa es buena medicina. Y me han dicho, pastor, no sabe cuánto el haberme reído un rato con usted me ayudó muchísimo. Es simplemente tener ese contacto personal, no solamente recibir una carta y ya. Debe de haber ese contacto una vez al mes, una vez cada 2 semanas. Algo que les deje saber a ellos. Mi pastor o el pastor fulano está pendiente a mí. Oh, no, Dani, es que eso que usted está diciendo es algo que yo también creo con todo mi corazón. Y se agradece muchísimo cuando uno recibe una llamada, una tarjeta que, como su iglesia suele enviarnos, o esas mañanitas, ¿no?, que nos envía cuando es nuestro cumpleaños, que es algo que esperamos y nos encanta. Pero desgraciadamente, quizá puedo contar con una mano las iglesias que son así. Y yo creo que no me estoy quejando, desde luego, pero sería muy bueno que los pastores entendieran que en un sentido somos todos un equipo. Y si nos animamos unos a otros y somos unánimes en todos los sentidos, eso puede hacer la diferencia en el ministerio de un misionero. Y de verdad me emociono porque conozco su iglesia, le conozco a usted, y por eso es que quise tocar este tema con usted, porque creo que es la persona indicada y bueno, estamos viendo que así es. Quisiera seguir hablando de esto. Hermano Dani, quizá nos podría dar otro tiempo más adelante para hablar más de estos detalles. La pregunta número 5 es, usted, por su ministerio de conferencista, ha podido viajar y conocer muchos misioneros que están sirviendo en diversas partes del mundo. ¿Cuál ha sido la necesidad no económica más recurrente que usted ha encontrado? El ánimo, el ánimo. El ánimo es el aliento del alma. El ánimo,
para muchos de estos misioneros significa mucho que alguien esté pensando en ellos, pendiente a ellos. Y cuando si un pastor tiene la oportunidad de visitar las obras misioneras, las cuales su iglesia apoya, entonces cuando vayan a ver a esos misioneros, lleven algo. Nosotros en nuestra iglesia tenemos grupos de hermanas, círculos misioneros, y tenemos todos los misioneros divididos en estos grupos. Cada grupo tiene su líder y ellas tienen sus responsabilidades. Y esas hermanas literalmente llenan mi maleta con cositas, a veces que los misioneros piden. Y siempre, o una tarjeta, una carta de parte de las hermanas, regalitos para la esposa del misionero. Y hoy en día con la tecnología, por medio de las redes sociales, el Facebook, el Messenger, el WhatsApp, es bien fácil poder contactar a estos siervos y tener algún contacto. Pero el ánimo para él, para la esposa y para los hijos. Por eso es que yo todos los días le mando un cumpleaños a alguien. Sea un misionero, sea la esposa del misionero, sea los hijos del misionero. Literalmente tengo docenas de hijos de misioneros que me llaman papá o abuelo porque esperan mi texto en su cumpleaños. Wow. Y lo hago yo personalmente. Mi secretaria me da a mí un listado de todos y yo todos los días me aseguro de chequear esa lista. Al principio me tomó un poquito de acostumbrarme, pero ya es parte de mi agenda. Y es algo que anima mucho cuando voy a esos lugares a pasar tiempo con ellos, dejarles saber que les amamos. Pero el ánimo es algo que el desánimo ha hecho que muchos misioneros hayan dejado la obra. Sí. Se sienten solos, se sienten que nadie les importa, se sienten que no leen las cartas. Y debo de decir que tristemente muchos pastores no leen las cartas de los misioneros. No las leen, porque si no, y evidencia de eso es porque no saben de las necesidades que tienen. Sin embargo, las necesidades están ahí. Wow. Y entonces, y quiero decir esto, hermano Juan, hay veces que que necesito ánimo, pero ¿quién me anima a mí? Obviamente el pastor no se supone que se desanime, pero nos desanimamos. Sí. Pero me he dado cuenta que cuando me pongo un poco desanimado, agarro el teléfono, me busco unos cuantos misioneros, les doy un poco de ánimo y estoy en las nubes otra vez. Amén. Trabaja de doble manera. Wow, hermano Dani, qué tremendo. Tengo una pregunta más. Nos quedan unos cuantos minutos. Quizá esa pregunta, bueno, se la voy a decir y a ver cómo nos va con el tiempo. ¿Qué consejo podría darle a un pastor para ayudarle a crecer en su visión y en su entendimiento de la obra misionera? Que lea el libro de los Hechos constantemente, con el enfoque en misiones, que estudie la vida del apóstol Pablo, que lea la carta de los Filipenses, que era la única iglesia que participaba con Pablo. Y cuando hay participación es de parte y parte. Que escuche predicadores que tienen una visión misionera para que esa visión sea transferida y pueda engrandar, aumentar su propia visión. Y claro, pues que tenga una conferencia misionera en su iglesia para ayudar a la iglesia a aumentar la visión. Nosotros no tuvimos conferencia misionera por 10 años que yo pastoreé esta iglesia, pero éramos una iglesia misionera en todo aspecto. Yo tuve mi primera conferencia misionera y el pastor Juan de Dios Garza fue el que la predicó, porque predicando en una conferencia misionera en Cadereyta con el pastor Garza, él y yo éramos los predicadores invitados.
fue la primera vez que nos conocimos, habíamos escuchado uno del otro y todo, y Dios ahí me dijo, ese es el hombre que necesita predicar tu primera conferencia, y la razón es porque yo encontré una afinidad de espíritu, de filosofía en él conmigo, y él vino y nos llevó al próximo nivel, y de ahí en adelante nuestra iglesia ha subido niveles tras niveles. Hemos creado los grupos misioneros, tenemos el grupo Barzillai. Bueno, es Amén. el resto. Amén, hermano Dani. A veces eso es otra entrevista, tal vez. Sí, es que hay mucho que se puede tocar. Quizá para concluir en esta ocasión, diría que muchísimo de lo que usted nos ha enseñado requiere una buena administración, que no solamente son recursos, vamos, dinero, sino también tiempo. Y tiempo no solamente para planear, sino también para dedicar a los misioneros de manera personal. Y esto es algo que creo yo que no sé si es por nuestra idiosincrasia o por falta de interés, no sé qué puede ser, pero carecemos mucho los hispanos. Pero es algo que creo que es sumamente importante, hermano Dani. Correcto. Entonces, le agradezco muchísimo su tiempo en esta ocasión. Y como dije, necesitamos tener otra entrevista con usted, porque yo dije que conozco su iglesia, somos bendecidos por su iglesia, animados. Yo le estoy pidiendo a mi esposa también, le comento esto porque le estoy pidiendo a Tete que también entreviste a hermanas, esposas de pastores, de misioneros, porque yo sé, por ejemplo, que la hermana Roberta puede contarle a ella cosas muy interesantes acerca de organización, de los círculos que tienen misioneros, etcétera. Entonces, ore por mí para que pueda convencer a Tete de que comience también con entrevistas, porque el único propósito en mi corazón, en el de ella, es simplemente animar y animar a los hermanos que puedan tener interés en ver las entrevistas. Y pues, hermano Dani, muchísimas gracias. La verdad es que aprendí, me fue de mucha bendición, reafirmó cosas en mi corazón, y yo creo que Dios también a través de esta entrevista va a bendecir a muchos otros. Así que Espero que sea. Gracias a ti por la oportunidad, y si puedo ayudar en otra cosa, no, yo no tengo toda la respuesta ni tampoco soy el más inteligente, pero hey, aquí estoy. bueno, pues hermano Dani, muchísimas gracias, le amamos mucho Igual. por su tiempo y por su amor a la obra misionera. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano Dani. Dios le bendiga a ustedes. Saludos a la familia. Gracias.